Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un universo que llevamos dentro, el sistema neuroendocrino. Los documentos que tenemos delante lo describen como una sofisticada red de comunicación química. Es como un servicio de mensajería interno que funciona en paralelo a los impulsos eléctricos del sistema nervioso. Y al leerlos me ha surgido una pregunta que creo que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestros actos? ¿O somos en parte, marionetas de nuestra propia química? La misión de hoy es usar estos textos para explorar ese diálogo constante entre nuestras hormonas y nuestra conducta, y ver cómo estos mensajeros influyen en casi todo, desde las funciones vitales hasta emociones tan complejas como el amor. Es una pregunta clave, sí, porque nos obliga a entender dos idiomas muy distintos, con los que nuestro cuerpo se habla a sí mismo. Por un lado, tenemos el idioma neuronal, que es como un mensaje de WhatsApp, rapidísimo, directo, va de un punto a otro. Instantáneo casi. Exacto, pero por otro está el idioma hormonal, que se parece más a lanzar un comunicado de prensa. El mensaje es más lento, se difunde por todo el torrente sanguíneo y, llega a múltiples destinatarios a la vez, con efectos que tardan más en aparecer pero que pueden ser increíblemente profundos. Y para descifrar ese idioma, los documentos nos traen unas historias fascinantes, desde una rivalidad científica tan encarnizada que acabó en un premio Nobel, hasta explorar la base biológica de por qué sentimos lo que sentimos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a desgranar ese lenguaje químico. Vale. Para empezar a entender el idioma tenemos que conocer a los mensajeros, las hormonas. Los textos las definen como mensajeros químicos, pero lo que me intriga es cómo entregan el mensaje. No puede ser igual para todas, ¿no? No. Has dado en el clavo. Lo fascinante que revelan las fuentes es que hay dos estrategias radicalmente distintas, y todo depende de si la hormona puede, por su naturaleza química, atravesar o no la muralla de la célula, su membrana. Ah, las hormonas hidrosolubles y las liposolubles. Exacto. La primera estrategia es la de las hidrosolubles, las que no pueden entrar. Piensa en péptidos o aminas. Como no tienen la llave para pasar, lo que hacen es, por así decirlo, llamar al timbre. Se acoplan a un receptor específico que está en la superficie de la célula. La hormona es el dedo y el receptor es el timbre. Un momento. Entonces, para estas hormonas, todo es indirecto. La hormona en sí nunca entra. Me pregunto por qué evolucionó un sistema así, con intermediarios. ¿No sería más eficiente si el mensajero entrara y entregara el paquete en mano? Es una pregunta muy lógica. A ver, la respuesta está en la amplificación. Cuando la hormona pulsa ese timbre, dentro de la célula se desata una cascada. Se activa lo que los textos llaman un segundo mensajero. El más famoso es el AMP cíclico. Y este segundo mensajero es como un jefe de planta que empieza a dar 1000 órdenes a la vez. Activa enzimas, cambia procesos. Un solo toque en el timbre puede generar una respuesta celular masiva. Es indirecto, sí, pero increíblemente potente. Entiendo. Es una reacción en cadena, como un efecto dominó que magnifica la señal inicial. Entonces, supongo que la otra estrategia que mencionan las fuentes es esa que yo imaginaba, la de entrar directamente. Justo. Esa es la estrategia de las hormonas liposolubles, las que son solubles en grasa, como los esteroides o las hormonas tiroideas. Como la membrana celular es lipídica, estas hormonas la atraviesan como si nada. No necesitan llamar al timbre, entran directamente en casa. Y una vez dentro, ¿a quién buscan? Una vez dentro se unen a su receptor, que las está esperando en el citoplasma. Y aquí viene lo potente. El complejo que forman, la hormona unida a su receptor, viaja hasta el centro de mando de la célula, hasta el núcleo. Al núcleo. Y allí se une directamente al ADN. O sea que no se limita a activar algo que ya existe, como en el primer caso, sino que va directamente al libro de instrucciones de la célula y lo reescribe. Le dice qué genes tiene que encender o apagar. Precisamente. Cambia las órdenes de fabricación de proteínas a largo plazo. Si el primer mecanismo era como dar una orden puntual por megafonía, este es como cambiar una ley en el código genético de la célula. Sus efectos son más lentos, pero mucho más profundos y estructurales. Entiendo. Tenemos entonces dos formas muy distintas de entregar el mensaje, pero todo esto me hace pensar. ¿Quién escribe esas cartas? ¿De dónde salen las órdenes?
Los documentos deben señalar a un centro de mando, supongo. Y tanto que lo hacen, apuntan a un eje de poder diminuto pero fundamental en el cerebro, el eje hipotálamo-hipófisis. Si el sistema endocrino fuera una orquesta, el hipotálamo sería el director. Es quien tiene la partitura y decide qué se toca. Y justo debajo tiene a la hipófisis, que sería el concertino, el primer violín, que transmite las órdenes al resto de la orquesta. La tiroides, las suprarrenales. Y las fuentes aclaran que esa hipófisis no es una sola cosa, ¿verdad? Sino que tiene dos partes muy diferenciadas, casi como dos departamentos. Sí, la hipófisis posterior, o neurohipófisis, y la anterior, o adenohipófisis, y funcionan de manera muy distinta. La posterior, la neurohipófisis, es curiosa porque en realidad es un simple almacén, no fabrica nada. Solo almacena y libera dos hormonas que le llegan directamente del director, del hipotálamo. Son la vasopresina y la famosísima oxitocina. Aquí quería llegar, la oxitocina. Los textos que manejamos se refieren a ella como la hormona del amor, la molécula de la confianza. Sabemos que es clave en el parto y la lactancia, pero su papel en la conducta social parece ir mucho más allá. Es un campo de investigación absolutamente vibrante. Se ha visto que es fundamental para crear el vínculo entre madre e hijo, para la confianza, la empatía. Fisher, basándose en el poder de esta hormona para crear vínculos, aconseja: no te acuestes con alguien de quien no te quieras enamorar. Pero, a ver, suena increíblemente determinista, ¿no? Casi como si no tuviéramos elección frente a una molécula. Los documentos matizan hasta qué punto es un interruptor de enamoramiento o si es más bien un facilitador. Es una excelente matización. A ver, la frase de Fisher es una hipérbole para ilustrar su poder, pero la realidad es más compleja. La oxitocina no crea sentimientos de la nada, pero sí que actúa como un potente catalizador. Facilita la creación de lazos, reduce la ansiedad social, nos hace más receptivos. No es un interruptor, pero desde luego inclina mucho el campo de juego. Entendido. ¿Y qué hay de la otra parte, de la adenohipófisis? La hipófisis anterior sí que es una auténtica fábrica. Produce un montón de hormonas que van a regular a otras glándulas. Pero, de nuevo, no actúa por libre. Su producción está finamente controlada por el hipotálamo. Le envía sus propias hormonas, los llamados factores liberadores e inhibidores. Son las órdenes directas del director. Y es aquí donde los documentos destacan una de las historias más increíbles de la ciencia del siglo XX, la carrera por descubrir, precisamente, esos factores liberadores, una rivalidad brutal entre dos científicos, Roger Guillemin y Andrew Schally. Fue una competición épica, ¿sí? En los años 50 y 60 todo el mundo sabía que esas sustancias del hipotálamo debían existir, pero nadie las había visto. El problema es que se producen en cantidades infinitesimales. Aislar 1 miligramo era una proeza. Los textos son muy gráficos. Describen cómo Guillemin y Schally montaron auténticas factorías, procesando literalmente toneladas de cerebros de cerdo y de oveja. Eran dos ejércitos compitiendo por encontrar una aguja en un pajar gigantesco. Y la animosidad entre ellos era, según las fuentes, legendaria. Pero esa competencia feroz, o quizás, gracias a ella, dio sus frutos. Ambos, por separado, lograron lo imposible: aislar y secuenciar esas hormonas. Abrieron un campo de conocimiento totalmente nuevo, la neuroendocrinología moderna. Y la historia acaba con una ironía fantástica. Pues sí, que estos dos rivales acérrimos tuvieron que compartir el Premio Nobel de Medicina en 1977. Una historia que demuestra lo difícil que fue descifrar este lenguaje. Vale, ya tenemos a los mensajeros, sus mecanismos y el centro de mando. Ahora bajemos al terreno, a los ejecutores. ¿Qué glándulas reciben estas órdenes y cómo afectan a nuestra conducta diaria? Pues empecemos por la respuesta a las emergencias. Ahí las especialistas son las glándulas suprarrenales, sentadas justo encima de los riñones. Tienen dos partes. La médula, en el interior, produce adrenalina. Es la hormona de la respuesta de lucha o huida, el pistoletazo de salida. El pedal del acelerador a fondo. Exacto. Prepara al cuerpo para una acción explosiva e inmediata. Pero luego está la corteza, la parte externa, que maneja un estrés de combustión más lenta. Produce, entre otras, el famoso cortisol. Si la adrenalina es el sprint, el cortisol es la hormona que se asegura de que tienes energía para aguantar la maratón. Moviliza toda la glucosa y los recursos para que el cerebro y los músculos puedan gestionar una situación estresante que se prolonga en el tiempo.
Vale, hemos hablado de la respuesta inmediata al peligro y el estrés sostenido, pero los documentos también dedican mucho espacio a las hormonas que no actúan en segundos, sino que nos moldean a lo largo de años, incluso antes de nacer. Y ahí es donde entran en juego las gónadas, ¿verdad? Absolutamente. Los testículos y los ovarios producen las hormonas sexuales, andrógenos como la testosterona y estrógenos y progestágenos. Y los textos las dividen en dos tipos de efectos muy interesantes. Por un lado, los efectos organizadores, que son permanentes, ocurren durante el desarrollo fetal y esculpen literalmente la estructura de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Dejan una huella imborrable, por así decirlo. Exacto. Y por otro lado están los efectos activadores, que son transitorios y ocurren a lo largo de la vida adulta. Son los que influyen en conductas concretas en momentos puntuales, como la conducta sexual, la agresividad o el cuidado parental. Son como interruptores temporales. Eso es, interruptores que se activan sobre un circuito que ya fue diseñado antes de nacer. Y nos queda una glándula pequeña, pero con una historia filosófica detrás. La glándula pineal. Los textos nos traen aquí a René Descartes. Sí, el filósofo del siglo XVII estaba obsesionado con encontrar el punto de unión entre el cuerpo material y el alma inmaterial, y creyó encontrarlo en esta pequeña glándula en el centro mismo del cerebro. La llamó el asiento del alma, el tercer ojo. Una idea muy poética, desde luego. La realidad científica es un poco menos metafísica, imagino. Un poco, sí. Hoy sabemos que su función es producir melatonina. Es la hormona que regula nuestros ritmos circadianos, nuestro reloj biológico. Su producción está controlada por la luz. Cuando oscurece, aumenta la melatonina y nos entra sueño. Cuando hay luz, disminuye y nos despertamos. O sea que mi lucha por levantarme los lunes en invierno es básicamente una batalla perdida contra la melatonina. Básicamente estás luchando contra mí.